Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, escribiendo estas cosas que hemos estado estudiando estas semanas, quiere que entendamos que tenemos que ser en Cristo todo lo contrario a lo que éramos en el mundo antes de haber recibido el Evangelio. Sin Cristo, vimos en el verso 18, ¿verdad? La naturaleza caída de la esposa es ser irrespetuoso con su marido, no quererse sujetar, y de ahí que haya sido tan famosa, por ejemplo, Paquita la del barrio, Jenny Rivera, todas aquellas mujeres que hablan con odio y desprecio hacia los hombres, pues se hacen famosas porque a las mujeres les gusta en su carne esas actitudes, ¿verdad? En Cristo, dijimos, las esposas deben luchar contra esa maldad que sigue morando en ellas, ahora en Cristo, para poder ser todo lo contrario a lo que eran antes. La naturaleza pecaminosa del marido, vimos en el verso 19 ahí de Colosenses, es ser áspero con su esposa y no amarla como debe. Y los esposos tenemos que luchar contra la maldad que está en nosotros para ya no ser así con nuestras esposas, para ya no ser ásperos con ellas y amarlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la naturaleza de los hijos, la naturaleza caída, es ser desobedientes con sus padres. Es lo natural. Por eso Pablo dice, esposas, respétenlos porque pues, en su naturaleza está todo lo contrario. Esposos, no sean ásperos con ellas porque en su naturaleza está todo lo contrario. Hijos, sean obedientes porque Dios sabe que en su naturaleza está, ¿qué cosa? Todo lo contrario. Ahora, en el caso de la esposa, es muy probable que tu marido tenga ciertas actitudes por las cuales tú no lo respetes. Es muy probable. La mujer puede decir, es que mi marido no es detallista, es muy áspero, todo el tiempo está enojado y yo por eso soy de repente así, ¿verdad? Por su forma de ser. Pero eso, el cómo sea tu esposo, no te va a justificar delante de Dios. No vas a poder decir, yo era así porque él era así. No. Independientemente de las actitudes incorrectas que pueda tener tu marido, a ti se te mandó sujetarte a él y respetarlo, y se te va a juzgar en base a la orden que se te dio a ti, aún sin que tu esposo se merezca tal comportamiento por parte tuya. Pedro dice que ese marido puede conocer de Dios y puede ser salvo viendo la conducta casta y respetuosa de su esposa, aun cuando él no se merezca ese comportamiento. Ahora, en el caso de los esposos, es muy probable que sus esposas, aún siendo cristianas, tengan actitudes incorrectas por las cuales ustedes pudieran decir, es que yo soy áspero con ella, porque ella es muy enojona, ella es muy mandona, por todo se desespera. Y no digan amén, hermanos, porque yo en una hora ya no voy a estar aquí y se van a ir a sus casas otra vez. Pero esa actitud que tengan sus esposas, aunque sea incorrecta, no te va a justificar delante de Dios por no haber obedecido lo que se te mandó. A ti se te mandó amarla y no ser áspero con ella. Amarla como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas veces nosotros estamos esperando que la otra persona, hablando de la pareja, que la otra persona cambie.
para poder cambiar yo, ¿verdad? Dices, yo voy a cambiar, y aún los incrédulos muchas veces afuera dicen, yo voy a cambiar cuando te vea cambiar a ti. La pareja dice, pues yo te voy a amar y no voy a ser áspero contigo cuando tú me respetes y te sujetes a mí. Y la esposa dice, pues yo me voy a sujetar y voy a respetarte cuando tú me ames y no seas áspero conmigo. ¿Cuándo se va a solucionar el asunto, hermanos? Nunca. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros nos merecemos el amor de Jesús? No nos lo merecemos, hermano. Y no estoy hablando de antes. Imagínense antes, cuando estábamos en el mundo y hacíamos todo lo que le desagradaba, menos. Pero aún ahora en Cristo, y no importa cuántos años tengas en Cristo, y no importan tus obras, tu ministerio. Yo no puedo decir, yo soy el pastor, yo merezco que Dios me ame. Yo no merezco absolutamente nada de parte de Dios. No merecíamos nada y ahora no merecemos nada. Éramos rebeldes, necios, desobedientes, vivíamos haciendo todo lo que le desagrada, y aún así dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, siendo aborrecibles, aborreciéndolo, no queriendo saber nada de Él, y de todas maneras Él murió por nosotros. ¿Se imaginan si Jesucristo nos amara como nosotros amamos? Si Jesucristo nos amara cuando nosotros nos mereciéramos su amor. ¿Cuándo nos amaría Dios? Nunca, hermanos. Si yo voy a esperar a que Dios me ame cuando me lo merezca, nunca me va a amar y nunca me voy a sentir amado. Pero yo me siento amado y sé que Dios me ama porque Él me ama, incluso aunque no lo merezca. Él me sigue amando. Él nos amó cuando nosotros lo aborrecíamos, y dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en pago por nosotros. Es decir, Dios no dijo nada más desde arriba, los amo, sino que nos lo demostró. A veces nosotros le decimos a nuestra pareja, te amo, a nuestros hijos, te amo, a los hermanos de la congregación, los amo, pero no lo demostramos, hermanos. Y dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Los maridos a las esposas a los maridos, etc. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, la naturaleza pecaminosa de las esposas, ya lo dijimos, hay que luchar contra eso. De los esposos, ya lo dijimos, hay que luchar contra eso. De los hijos, es ser desobedientes con sus padres. Y ellos tienen que entender que esa es su naturaleza y que ellos tienen que luchar contra su naturaleza. Es difícil. Hace unos días que fuimos al río, Mateo se dio cuenta que no es lo mismo cuando nadas en la alberca y no hay corriente que cuando nadas en el río contra la corriente, hermano. Yo mismo les decía, a ver, me voy a aventar, fíjense cuánto avanzo. Como 10 brazadas me paraba y estaba en el mismo lugar. No avanzaba nada. Es difícil luchar contra nosotros. Y va a haber días que le estás dando y le estás dando y le estás dando y te paras y dices, pues estoy en el mismo lugar, no avanzo. Pero lo importante en la vida cristiana no es que tanto estás avanzando o medir, porque eso lo va a juzgar Dios, sino que te sigas esforzando
y que sigas luchando para cambiar. Ahora, al igual que en el caso de las esposas o de los esposos, y ahora les hablo a los hijos, es muy probable, altamente probable, que sus padres, aún siendo cristianos, tengan actitudes incorrectas hacia ustedes, por lo cual ustedes pudieran decir: yo soy así porque mi papá es así. Pero delante de Dios, eso no los va a justificar. Se les mandó claramente obedecer a sus padres en todo, y eso es por lo que los van a juzgar, si lo hicieron o no. Es muy importante aclarar este punto, porque sabemos que el hombre por naturaleza tiende a echarle la culpa a los demás, por su pecado, por su desobediencia. Cuando los matrimonios van a consejería y dicen: oiga, a ver, difícilmente, yo no sé si algún pastor le haya tocado que diga el varón: a ver, ¿a qué vinieron? Es que yo, pastor, soy un marido pero pésimo, soy malísimo, soy rebelde, soy áspero. O que diga la esposa: no, amor, no es cierto, yo soy muy irrespetuosa, yo he sido muy grosera contigo, yo he sido rebelde, yo he sido necia. ¿Ustedes creen que así son las consejerías? No. Siempre en las consejerías, él le echa la culpa a ella y ella le echa la culpa a él. Y si acaso se llegaran a poner de acuerdo los dos, sería para echarle la culpa a los hijos. Y luego mandan llamar a los hijos y dicen: a ver, que tus papás dicen que usted, es que mis papás. Y entre todos echan la bola con todos. En Génesis 2, Dios mandó al hombre para que no comiera del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo: porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. En Génesis 3, después de que comieron, después de que Adán desobedeció, Dios le pregunta: Adán, ¿comiste del árbol que te mandé que no comieses? Y en lugar de que Adán dijera: sí, Señor, sí comí. Es más, mira, todavía ni me lo acabo de pasar. Te desobedecí, Señor. Yo no sé por qué. Fui un necio, fui un tonto después de todo lo que has hecho por mí. No, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Sí comí, pero porque ella me dio. La culpa de mi desobediencia no fue mía, fue de ella, porque ella me dio. Si ella no me hubiera dado, yo no hubiera comido. Y el varón dice: mi esposa es muy corajuda, nada le parece, no, por eso ya se va a acabar este matrimonio. Y Adán casi ultimadamente dice: mira, Señor, pues creo que la culpa es tuya, porque me dio la mujer que tú me diste por compañera. Por eso el esposo dice: no, es que tengo una esposa. No, es que la esposa que me tocó, ¿verdad? La esposa que me dio el universo, la esposa que tú me diste, Señor, yo no la aguanto. Y si Dios, lo que yo te la di. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, a diferencia del hombre, ¿verdad?, dijo: no, Señor, yo reconozco que yo pequé, yo fallé. El hombre es mentiroso, el hombre es malvado por naturaleza, pero nosotras las mujeres, dijo Eva, somos diferentes y afrontamos nuestra culpa, nuestras consecuencias y nuestra responsabilidad. ¿Eso pasó, hermanos? No. Dijo Eva: la serpiente me engañó. Básicamente Eva empezó a cantar ahí ese canto que traen ahora, ¿verdad?, los colectivos, que dice: la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Es decir, le pasa a alguna señorita porque estaba ebria, semidesnuda a las 3 de la mañana, pero dice: pero yo no tengo la culpa, ni de dónde estaba, ni de cómo vestía, ni de qué horas eran, ni por qué estaba ahí, ni por qué estaba... No, la culpa es del que me agredió.
No, hermanos, tenemos que hacernos responsables y no echarle la culpa a los demás. La mujer fue la que codició el fruto, la que lo tomó, la que comió primero y la que le dio a su marido. Pero la mujer dice, no, Señor, así como lo está diciendo se oye muy feo. En realidad todo fue la culpa de esta cochina serpiente. Ella fue. Yo estaba muy a gusto aquí con mi esposo, tú nos pusiste, aquí nosotros comíamos, pero la serpiente, el diablo, es el que tiene la culpa de todo. Y hasta la fecha, miles de años después, los cristianos siguen culpando al diablo de todo. Engañan a la pareja y le dicen, perdóname, el diablo me engañó. ¿Cuál diablo? ¿A qué horas? Yo creo por eso el diablo le tiene tanto coraje a la iglesia, hermano, porque la iglesia de todo lo culpa todo el tiempo. Es el diablo. Y fue el diablo. El diablo nos tienta, el diablo nos incita a hacer lo malo, pero somos nosotros los que decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces casi Eva ahí decía, bueno, pensándolo bien, no nada más fue la serpiente, tú la creaste, Señor. Tú la pusiste aquí, tú dejaste ahí el árbol. Y la culpa casi venía siendo de Dios. Porque si vamos a echarle la culpa a alguien más, ¿quién creó a Satanás? Dios. ¿Quién lo dejó que anduviera en el jardín? Dios. ¿Quién dejó ahí el árbol sabiendo que iban a comer? Dios. ¿Es la culpa de Dios lo que pasó? No, hermanos. No, es nuestra culpa. Ahora, las esposas son irrespetuosas, no se sujetan a su marido, y cuando le pregunte el Señor a las esposas, ¿qué es lo que has hecho?, van a decir, es que los hijos que me diste me estresan mucho. Es que el marido que me diste me desespera. No, eres tú. Y lo mismo los hijos desobedientes con sus padres, ¿verdad? Les va a decir el Señor, a ver, ¿por qué fuiste así? ¿Por qué eras así de rezongón, de rebelde? ¿Por qué no hacías caso? Y van a decir los hijos, no hombre, es que mis papás, no los conoces, Señor. Son bien regañones, mis papás están bien locos, no me entienden, se pasan, no me dejan hacer nada. Quieren tener el control total sobre mi vida, porque son noveleros, hermanos, donde se paran y se echan unas frases. Déjame vivir, mamá, déjame vivir. Caray, yo digo, pues si no te trajimos nosotros al mundo y te cuidamos y te alimentamos y te vestimos, y si te enfermabas te llevabas al doctor, y ahora déjame vivir, pues si yo soy el más interesado en que vivas. Tienes que ser obediente y no hay justificación delante de Dios, ni para la esposa, ni para el esposo, ni para los hijos. Obviamente Pablo tiene aquí en mente a los hijos pequeños que viven con sus papás. Los que ya no viven en casa o ya se casaron tienen que seguir honrando a sus padres, pero ya no aplica ahí que sean obedientes en todo, porque ahí ya ellos toman sus propias decisiones. Se une el hombre a su mujer y los dos pasan a ser una sola carne, ya es otra familia. Ahora, vamos a aplicarle a los hijos, ahí en Colosenses 3, el contexto, así como lo hicimos en semanas pasadas con el varón y con la esposa. Versículo 5, hijos, hagan morir lo terrenal en ustedes, luchen contra la maldad que está morando en ustedes. En Génesis, en Oscar, en Edgarín, hay maldad.
Y los papás de ellos sabemos que hay mucha maldad, hay mucha rebeldía, hay mucha necedad. Pero no son ellos nada más, son todos. Todos estamos luchando. Yo estoy luchando para amar a mi esposa y para no ser áspero con ella. Mi esposa está luchando para sujetarse y ser respetuosa conmigo. Ustedes tienen que luchar para ser obedientes en todo con sus papás. Esa actitud grosera, rebelde, desobediente, hay que hacerla morir. Dice el versículo 8, pero ahora, hijos, porque lo estoy aplicando a los hijos, dejen ustedes también todas estas cosas, quítense ya todas estas cosas. Oscar, Génesis, Edgarín, Mateo. ¿Qué cosas se tienen que quitar? La ira. Hijos, quítense ya la ira. ¿La ira contra quién? Contra sus papás. Les cae uno gordo a los chamacos. Quítense el enojo. ¿Contra quién? Contra sus papás. Y más los adolescentes, hermanos. Ay, jole. Quítense la malicia, porque luego son malvados con uno. La blasfemia, que hablamos aquí de una actitud de renegar todo el tiempo. No, es que ustedes, y aquí ni me quieren, ni me dejan ir a ningún lado, y aquí en la casa estoy aburrido, y aquí no hay nada, y ustedes. Palabras deshonestas de su boca, porque luego se les salen, hermanos, y son groseros con nosotros. Con los que los cuidamos, los que los cargamos, los que los vestimos, los que los bañamos, los que los calzamos, los que los alimentamos, y después nos atacan a nosotros. Versículo 9, no sean mentirosos. ¿Con quién? Con sus papás. ¿A dónde vas a ir? Con una amiga. ¿Con una amiga? ¿Y con quién estabas hablando? No era nadie. No era nadie. ¿Y para qué quieres el teléfono si ya te vas a dormir? Para poner el despertador. Porque si no, no me voy a despertar. No seas mentiroso. No sean mentirosos con sus papás. Dios sabe cuando están mintiéndole a sus papás. Dice el versículo 12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. Jóvenes diferentes, hijos diferentes. Venimos a la iglesia y decimos que somos santos, familias santas, familias diferentes. Entonces vamos a ser diferentes. De entrañable misericordia. ¿Hacia quién? Hacia sus papás. Sean misericordiosos, pero no se lo merecen porque son bien horribles. La misericordia es hacer algo con alguien cuando no se lo merece. Por eso Dios es misericordioso y hace salir su sol ¿sobre quién? Sobre buenos y malos. ¿Y hace llover sobre quién? Sobre justos e injustos. Entonces sé misericordioso con tus papás, aunque no se lo merezcan. Sé benigno con tus papás, sé bueno con tus papás. ¿Qué les cuesta? Sean humildes con sus papás, porque luego los muchachos se creen muy sabiondos, ¿verdad? Que saben más que uno, y luego ya estudian y tienen sus carreras, y dice uno, oye hijo esto, no hombre papá, es que tú no sabes, y ahora resulta que saben más. Los hijos creen que saben más que nosotros. ¿Saben más que nosotros? No. ¿Cuándo van a saber más que nosotros? Nunca. Porque llevamos la experiencia, la universidad de la vida. Hemos visto cosas que ellos no han visto. Y hemos tropezado en cosas que les queremos evitar. De mansedumbre, mansitos. Háblenle bien a sus papás. ¿Son mansitos? No dije mencitos, mansitos. No, luego les dice uno, ¿cómo estás, mi niño? Ese es el gadareno. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes?
La adolescencia. Empiezan a hablar así. Génesis, a su cuarto, le dicen. Me voy. Y si se va caminando de manos así. Sí. Y señora, ¿qué trae? No sé, ya amaneció. Su mecha, si se da unas espantadas, hermano. No, es porque somos cristianos y decimos, órale, en cualquier rato, si se suelta la legión, le entramos. De paciencia. Yo sé que los desesperan sus papás. Yo sé que les espero a mis hijos. Pero sean pacientes para con sus papás. Resiste, soporta, aguanta a tus papás. Dice el versículo 13, soportándose unos a los otros. Yo sé que nuestros hijos batallan con nosotros y nos soportan, pero si no lo saben, aquí se los vamos a decir, nosotros también los soportamos. Entonces, sopórtame que yo te soportaré, como dice la Biblia, ¿verdad? Sopórtame que yo te soportaré. Que le dicen, ayúdame que yo te ayudaré. Ayudan, sacaron eso. Bueno. Y perdonándose unos a otros. Y esto es muy importante. Perdonen a sus papás. Así como nosotros los perdonamos, ¿va? Cuando nos dicen desde que empiezan con la adolescencia que se les empieza a cambiar la voz, así como que se endemonian. Y dicen, yo no te quiero. Y uno siente bien gacho. Y ellos no lo entienden. Pero le decía yo otra vez a mi hijo, es que imagínate, yo te tenía así chiquito con un pañalito, así te daban la boquita así con una cucharita y te reías y te embarrabas y te limpiaba. Y de repente pasa así, se estiran y dicen, yo no te quiero. ¿Qué pasó aquí? Este monstruo, ¿a qué horas? ¿De dónde salió? Si ellos como ya se ven grandes, pues, pero nosotros los vimos chiquitos y los cuidamos y nos dolía y los inyectaban y les dábamos un premio y llorábamos con ellos cuando lloraban y les sobábamos y mis chiquillos estaban con calentura porque les hacía reacción y ahí estábamos cuidándolos y preocupados porque estaban todos alucinados ahí con la calentura y luego crecen, yo no te quiero. Ay, caray. Si alguno tuviere queja contra otro, y ya lo vimos en estudios anteriores y les dije, yo sé que las esposas tienen queja contra el esposo, yo sé que los esposos tienen quejas contra la esposa y yo sé, hijos, que tienen queja contra nosotros. No va a haber un hijo que no la tenga. Pero si tuvieren queja contra otros, dice, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Perdonen a sus papás, así como sus papás también los perdonan a ustedes. Y ahorita aquí le quiero decir a mis chamacos, porque sé que tienen quejas contra mí, y si las trajeran apuntadas sacarían un pergamino así largo que se arrastraría hasta la calle. Y yo les quiero pedir aquí enfrente de todos ustedes que me perdonen. Porque hay muchas cosas que uno hace que no debe hacer, les dice que no les debe decir y los lastima, y lo vamos a ver primero Dios la próxima semana. Y yo les pido aquí delante de todos ustedes que me perdonen. Yo no me voy a disfrazar de, no hermano, yo soy un papá. Bueno, antes a lo mejor era medio, pero de Cristo para acá, no hombre hermano, yo soy el papa ahí en la casa. No, tienen queja contra mí de hoy, de ayer, de días pasados. Soy imperfecto, me equivoco, estoy luchando, hay maldad en mí, igual que ellos. Y tenemos que entender nuestra condición y la condición de los demás para tener misericordia de los demás y ser benignos con los demás y decir, es que la riega porque está batallando igual que yo, lo voy a perdonar, así como él me ha perdonado en otras ocasiones. Si alguien tiene algo contra sus papás, y aquí estamos hablando no nada más a los jóvenes, nosotros de adultos también, quienes tengan a sus papás, hay quienes pueden odiar a sus papás y ya están muertos y los odian y siguen hablando de ellos con coraje. En Efesios 5, si quieren irlo buscando, de los versos
22 al final, Pablo dio las mismas instrucciones que en Colosenses 3. Primero para las esposas, después para los esposos. Efesios 5, 33 termina el capítulo diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es lo mismo de Colosenses 3. Y a la vuelta, en el capítulo 6, después de hablarle a las esposas en primer lugar, a los maridos en segundo lugar, les habla a los hijos en tercer lugar, igual que en Colosenses, y les dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esto es por lo cual los hijos obedientes le agradan a Dios, como dice en Colosenses, porque al obedecerlos están haciendo lo justo. Primera de Juan 3, no lo busquen, hermanos, 7, Primera de Juan 3, 7, lo digo para que si lo escuchan en la grabación y lo quieren apuntar o leer, dice Juan: hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, como Jesús es justo. Entonces, si nuestros hijos quieren ser justos como Jesús, tienen que hacer lo que es justo. Y en Efesios dice que lo que es justo y lo que agrada a Dios, dice Colosenses, es que sean obedientes con sus papás. Jesús no es solo el mejor ejemplo de sujeción para las esposas, estando sujeto al Padre, no es solo el mejor ejemplo de amor para los esposos, porque Él amó a la iglesia y se entregó por ella, sino que también es el mejor ejemplo que tenemos de cómo debe ser un hijo. Ahora, todos nosotros, aunque seamos adultos, somos hijos de Dios. Amén. Y la naturaleza de los hijos, ¿cuál es? Ser desobedientes. Así que no es nada más para ellos. Aplica para nosotros. Y por eso la mujer no se sujeta y no respeta, por eso el marido no ama a su mujer y es áspero, porque no es nada más el problema de nuestros hijos. Nosotros, que también somos hijos, hijos de Dios, muchas veces somos desobedientes a lo que nos mandó nuestro Padre, porque no estamos obedeciendo la palabra. Por eso la semana pasada leíamos que dice Jesús: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Jesús es el mejor ejemplo de obediencia, y por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A quién de nuestros hijos no les gustaría oír esas palabras de nosotros? Ven, tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Dice Proverbios 15, 20, si quieren buscarlo, hermanos. Proverbios 15, versículo 20. Me dicen con un amén cuando lo encuentren. Ahora no los puse a leer mucho, pero ahorita vamos a leer uno que otro. Proverbios 15, 20 dice: el hijo sabio, y esto aplica, repito, no nada más para nuestros hijos, sino para nosotros como hijos. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Fíjense bien, la naturaleza de los hijos es desechar lo que el padre les dice y menospreciar ¿a quién? A la mamá. ¿Tú qué? Tú todavía lo aguanto a él, porque en una de esas me da unos apes, ¿verdad? Pero ¿tú qué? Tú dicen, esta señora que está ahí, ¿qué? Menosprecian a la mamá. Dice Proverbios 17, 25, 2 capítulos hacia adelante. Proverbios 17, 25, ¿lo tienen, hermanos? El hijo necio, y este puede ser tú, es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Imagínense lo que están haciendo con sus papás. Y dices, este chamaco, eso es pesado aguantar, no lo aguanto casi. Y la mamá está bien amargada, ¿verdad? Porque
Dice, ¿qué hice mal? Pues si mis hijos y yo, ¿y por qué? Proverbios 19:13, denle otros dos ahí para adelante. 19:13 dice, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Es que continúan las contiendas, gotera las continúa, pues imagínense si me hago bolas, hermanos. Gotera continúan las contiendas. Me voy a armar un trabalenguas cristiano con eso. Por eso en Efesios 6:1 Pablo dijo, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y después de hablar de lo que es justo delante de Dios, Pablo cita el quinto mandamiento. Estoy en Efesios 6, si quieren no lo busquen, hermanos, y dice, honra a tu padre y a tu madre. De modo que los hijos honran a sus padres cuando, ¿qué? ¿Alguien me dice? Los hijos honran a sus padres cuando los obedecen. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Nosotros honramos a Dios como nuestro Padre, ¿cuándo? Cuando le obedecemos. Cuando no le obedeces, ni lo honras, ni le das gloria, ni nada. Así grites todo el culto, gloria a Dios. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Estoy leyendo ahí en Efesios 6. Ahora, honra a tu padre y a tu madre no es el primer mandamiento, no es el primero de los 10. El primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Pablo está diciendo que honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento que Dios les dio en el Sinaí, que tiene una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Dice el verso 3, estoy en Efesios 6. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si ustedes obedecen a sus padres, si ustedes honran a sus padres, Dios ha prometido que les va a ir bien y que su vida va a ser larga sobre esta tierra. Dios recompensa en esta vida a los hijos que son obedientes y honran a sus padres. Ahora quiero que pongan atención ahí en la promesa. Dice, para que te vaya bien. Y luego, hermanos, y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, vámonos a Éxodo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. Me dicen con un amén cuando lo encuentren. Vamos a leer ahí los 10 mandamientos. Éxodo 20, 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde dice para que te vaya bien? Revísenlo, les doy unos segundos. Porque Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre, y la promesa es para que te vaya bien y para que tus días sean largos. Pero resulta que te vas a Éxodo 20 y no dice para que te vaya bien. Obviamente que tus días sean largos es que te vaya bien, pero no lo dice específicamente. ¿Qué pasó ahí? Y esto se los digo como dato curioso. Si se van a Deuteronomio, donde se hace un repaso de la ley, capítulo 5, versículo 16, todos sabemos que los 10 mandamientos están en Éxodo 20, pero también están en Deuteronomio capítulo 5. Y ahí en el verso 16 dice el mismo mandamiento. ¿Lo tienen, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Y qué dice? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un dato curioso, hermano, nada más que quería que vieran, para que vean que la Biblia ni se contradice, ni, oye, aquí dice para que te vaya bien y acá no dice, acá dice, y el Deuteronomio es un repaso de la ley, y de aquí del Deuteronomio está tomando Pablo al momento de estar escribiendo Efesios. Ahora, los 10 mandamientos están divididos en 2 grupos. ¿Se acuerdan que Dios los escribió en 2 tablas de piedra? Muchos creen
que los primeros 4, y así lo creía yo, rigen nuestra relación con Dios. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo para santificarlo. Decimos, esos 4 son hacia Dios. Y luego vienen 6. Y esos 6, ese segundo grupo, dicen muchos, son para las relaciones entre nosotros, ¿verdad? Y el primero es honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Pero los judíos, y este es otro dato curioso, no veían los 10 mandamientos divididos en 2 grupos, uno de 4 y uno de 6. Ellos veían 2 grupos de 5. Para los judíos, el 5.º mandamiento era parte de los primeros 4, no estaba separado. ¿Por qué? Porque decían ellos, tu relación con Dios, y ojo con esto para los hijos cristianos, tu relación con Dios depende directamente de la relación que tú tengas ¿con quién? Con tus papás. Por eso está en los primeros 5. Tus papás son los representantes de Dios en la tierra para los hijos. Ellos son los que los cuidan, los que los consuelan, los que les dan una palabra de ánimo, los que los reprenden, los que los disciplinan. Somos nosotros, se nos ha dado esa autoridad. Y de eso vamos a hablar la semana siguiente. Nosotros somos los que los debemos educar, guiar, ayudar, proveer, consolar. Y lo que los hijos nos hacen a los padres, según esta creencia de los judíos, y yo creo que así es, lo que los hijos nos hacen a los papás es como si se lo estuvieran haciendo ¿a quién? A Dios. Piensen por un momento en las palabras que dijo el hijo pródigo en Lucas 15, ¿se acuerdan? Que vuelve en sí y dice, voy a volver con mi padre y le diré, ¿se acuerdan? Padre, he pecado, ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti. ¿Por qué contra el cielo? Porque todo lo que le hizo a su padre es como si se lo estuviera haciendo a Dios. Cuando el hijo pródigo fue rebelde, fue necio, fue desobediente, fue soberbio con su padre, también lo estaba haciendo con Dios. Por eso dice Proverbios 1:8, búscalo hermanos, Proverbios 1:8. Ya vamos a terminar, me dicen cuando lo encuentren. Proverbios 1:8, ¿lo tienen hermanos? Dice, oye hijo mío, esto lo está diciendo Dios para los hijos. Oye hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre, no la menosprecies. No creas que no sabe porque no estudió, no pienses que no sabe porque ella casi no sale, no sabe y sabe más que tú. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Un hijo, una hija hermosa delante de Dios es la que obedece a sus papás, porque trae unos adornos ahí. Proverbios 6:20, allá la vueltecita, Proverbios 6:20 dice, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes el mandamiento de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán
cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Eso que tanto te molesta y que ves como tinieblas en tu vida, es una gran luz que Dios puso ahí para guiarte por el camino que debes seguir. Deuteronomio 21, 18 al 21, ¿qué pasaba con los hijos rebeldes bajo la ley de Moisés? A quienes se les había dado en el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y resulta que eran de lo peor. Deuteronomio 21, 18, ¿lo tienen, hermanos? Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar de donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces dice: todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjense que hace unos días escuché una historia de Charles Spurgeon, predicador muy conocido, que decía que a él le impactó que un día le dijo su mamá, más bien oyó una oración que dijo su mamá. Dijo: Señor, yo ya les he enseñado tu camino, yo ya les he dicho lo que es, no me hacen caso. Son rebeldes, son necios, y el padre no va a pagar por los pecados del hijo, ni el hijo va a pagar por los pecados del padre. El alma que pecare, esa morirá. Señor, le dijo a Dios, y estaba oyendo el Spurgeon, si en el día del juicio necesitas un testigo para arrojar a mi hijo al infierno, porque siempre fue rebelde y no quiso atender tu voz, yo voy a estar ahí lista, dijo la mamá de Spurgeon, para ser ese testigo. Mándame llamar, Señor, y dime, ¿verdad que nunca obedeció? Nunca obedeció. Y no importa que sea mi hijo, que reciba el castigo que merece, porque tú, Dios, eres justo y tú eres bueno y misericordioso, y si él quiso endurecer su corazón y rebelarse contra ti y tiene que pagar, que pague entonces. Y dice Spurgeon que lo impactó tanto eso que terminó siendo un gran predicador, porque dijo: mi mamá no me va a decir, no, véngase mi hijo, haga lo que haga, y aunque usted sea maloso, y no. Si mereces pagar, vas a pagar. Soy tu mamá, soy tu papá, te quiero, sí, pero te rebelaste contra la ley de Dios y fuiste necio, y Dios no va a tener por inocente al culpable. Obviamente esto ya no se practica bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Porque de repente a lo mejor nuestros hijos ahorita estaban, por eso querían que viniera, ¿verdad? Van a sacarnos ahorita aquí a pedradas, por eso está el montón de grava ahí en la esquina. No, esto ya no aplica. No los vamos a llevar para que los apedren. Pero a su tiempo, y si siguen en su necedad, no le van a librar. Dios se va a encargar. Y las pedradas eran un ratito, hermanos. Dios los va a arrojar al infierno por la eternidad, porque deshonraron a sus padres y haciéndolo deshonraron a Dios. Dice Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y los adolescentes dicen, ay, la Biblia dice muchas cosas, nos quieren echar miedo. Bueno, si no creen la palabra de Dios, cuando Jesucristo vuelva, van a creer porque van a creer, pero entonces puede ser que sea ya demasiado tarde. Amén.